Criaturas míticas del folclore nórdico. Las Nornas o Nornir fijan el destino y sus decisiones resultan irrevocables. Quizás fueran muy numerosas en el pasado, pero en época escandinava, cuando son fijados, los poemas y relatos son tres principales: Uror, lo que ha ocurrido; Verdandi, lo que está ocurriendo; y Skold, lo que debería suceder. Residen en las raíces de Yggdrasil e hilan el destino de los hombres y en especial con hilo de oro el de los héroes. Se relacionan a su vez con las Disir y las Valquirias lideradas por Odín. También divinidades relacionadas a aspectos del destino, concepto muy importante para estos pueblos. Las Valquirias son importantes personajes femeninos. Eran seleccionadas personalmente por Odín. Eran hermosas y fuertes guerreras con la capacidad de sanar cualquier lesión. Su tarea consistía en llevar al Valhalla a los héroes caídos en batalla. Allí los atendían sirviéndoles hidromiel y deleitándolos con su belleza. Las valquirias eran vírgenes guerreras y su residencia habitual era Vingolf, situado al lado del Valhalla. Las valquirias eran comandadas por la diosa Freya. Los enanos resultan una raza especial, evolucionaron de los gusanos que se comieron el cadáver de Ymir, que fue asesinado por los dioses al principio de los tiempos. Viven bajo la tierra y su ocupación principal es la minería y la metalurgia. Poseen la sabiduría oculta y sagrada que les permite forjar armas mágicas para los héroes y objetos muy poderosos para los dioses. Los elfos en la época escandinava formaban dos grupos: los Alfar de la Luz, que vivían en el cielo, la residencia de Frey se llamaba Alfheim; y los Alfar Oscuros, que realmente no eran elfos, sino una variante de los enanos, una rama que se reprodujo mucho con elfos y dioses. Terminaron siendo una mezcla extraña entre enanos y elfos. Aunque seguramente en un principio la importancia de los elfos era mayor, posteriormente se mantuvieron en las creencias folclóricas en una posición muy devaluada. La imagen noble de los elfos altos y bellos cayó en el olvido hasta que fue revivida por Tolkien en las obras de El Señor de los Anillos, y se pasó a la concepción del elfo como una criatura pequeña y traviesa, como la que aparece en las obras de William Shakespeare o Harry Potter. La relación con los hombres es ambigua y pueden provocar enfermedades, pero también favorecerlos. Se les dedicaba una importante ceremonia sacrificial que se llevaba a cabo a finales de otoño, el Alfablot. Otros seres sobrenaturales que se destacan en esta mitología son Fenrir, el lobo gigante, y Jormungand, la serpiente marina que se encuentra rodeando el mundo. Estos dos monstruos son descritos como la descendencia de Loki y la gigante Angraboda. Criaturas más benévolas son Hugin y Munin, pensamiento y memoria, los dos cuervos que posee Odín, el dios de dioses, que cuando vuelven de pasar por todos los mundos les susurran en el oído todo lo que han visto. Y Ratatos, la ardilla que escala las raíces del árbol que sirve como eje del universo. Yggdrasil, el árbol de los mundos, y en el cual Odín se colgó de sus ramas durante 9 días para obtener conocimiento. También destaca Sleipnir, hijo de Loki, el mejor de todos los caballos, un corcel de 8 patas y de color gris que fue dado a Odín. Las funciones de los dioses. Como otras religiones politeístas, esta mitología carece del típico enfrentamiento entre el bien y el mal de la tradición de Medio Oriente. Los dioses y las fuerzas que representan son mucho más complejos de lo que aquí se señala. Para los escandinavos, los dioses eran fundamentalmente Rigin, poderes en sentido amplio. Así, Loki no es exclusivamente un adversario de los dioses, aunque en muchas historias se lo muestra como el némesis del protagonista Thor, y los gigantes no son básicamente malvados, sino rudos, tempestuosos e incivilizados, como hordas bárbaras. El antagonismo existente en esta mitología, en vez de ser maldad contra bondad, es orden contra caos, semejante a la griega. Los dioses representan el orden y la estructura, mientras que los gigantes y los monstruos representan el caos y el desorden. La gran profecía. El origen y eventual destino del mundo son descritos por Volus Pa, la profecía de la Volva o la profecía de la Sibila, uno de los poemas más destacados de la Edda poética.
Estos versos contienen uno de los más vívidos relatos creados en toda la historia de la religión y una representación de la eventual destrucción del mundo, que es único en su atención al detalle. En la Voluspa, Odín, el jefe del panteón de los dioses nórdicos, conjuró el espíritu de una volva muerta, chamán o sibila, y le ordenó que revelara el pasado y el futuro. Ella es reacia. ¿Qué pedís de mí? ¿Por qué tentarme? Pero ya que está muerta, no muestra miedo por Odín, y continuamente se moja de él. Bueno, sabrías más. Pero Odín insiste, si va a cumplir su función de rey de los dioses, debe poseer todo el conocimiento. Y una vez que la Sibila ha revelado a los secretos del pasado y el futuro, cae nuevamente en el olvido. En el principio estaba el mundo de hielo, Niflheim, y el mundo de fuego, Muspelheim, y entre ellos estaba Nigungagap, un hueco profundo, en donde nada vivía. En Niflheim había un caldero llamado Hvergelmir, el caldo rugiente, que borboteaba, y aquello que caía lo hacía en Giggungagap. Al tomar contacto con el vacío se transformaba en hielo, hasta que al final el hielo terminó llenándolo. Las aguas de Muspelheim caían sobre el hielo, creando grandes nubes de vapor de agua que al llegar otra vez a Niflheim creaban un bloque de hielo, en uno de los cuales estaba el gigante primitivo, Ymir, y una vaca gigante, Audumbla, de la cual se alimentaba Ymir bebiendo su leche. Ese lamió el hielo, creando al primer dios, Buri, que fue padre de Bor, quien a su vez fue padre de los primeros Aesir, Odín y sus hermanos Beli y Ve. Ymir era un hermafrodita, y sus piernas copularon entre sí creando la raza de los gigantes. Luego los hijos de Bor, Odín, Vili y Ve, asesinaron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo. Los dioses regulaban el paso de los días y las noches, así como las estaciones. Los primeros humanos fueron Ask, Ash o Fresno, y Embla, el Olmo, que fueron tallados de madera y traídos a la vida por los dioses, Vili y Ve. Sol es la diosa del sol, una hija de Mundilfari y esposa de Glen. Todos los días cabalga a través de los cielos en su carro, tirada por dos caballos llamados Alsvit y Arbak. Este pasaje es conocido como Alfrodul, que significa gloria de elfos. Sol es cazada durante el día por Skoll, un lobo que quiere devorarla. Los eclipses solares significa que Skoll casi la atrapó. Está destinado que Skoll eventualmente va a atrapar y devorar a Sol. Sin embargo, será reemplazada por su hermana. El hermano de Sol, el dios de la luna Mani, es cazado por Hati, otro lobo. La Tierra está protegida del calor total del Sol por Svalin, quien se encuentra entre el Sol y la Tierra. En la creencia nórdica, el Sol no daba luz, que en cambio emanaba de Alsvit y Arbak, los corceles de la diosa del Sol. La Sibila describe el gran fresno Yggdrasil y a las tres Nornas, símbolos femeninos del destino inexorable. Sus nombres Uror, Verdandi y Skold se relacionan al pasado, presente y futuro, quienes giraban los hilos del destino bajo él. Ella describe la primitiva guerra entre los Aesir y Vanir y el asesinato de Balder. Luego centra su atención en el futuro. El Ragnarok. La visión nórdica antigua del futuro es sombría. En el final, se creía, las fuerzas del mal y el caos sobrepasarían en número y vencerán a los dioses y guardianes de los hombres del bien y el orden. Loki y sus monstruosos hijos romperán sus ataduras. Los muertos navegarán desde Niflheim para atacar a los vivos. Heimdall, el vigilante de los dioses, convocará a los anfitriones celestiales con un bramido de su cuerno. Luego seguirá una batalla final entre el orden y el caos, el Ragnarok, que los dioses perderán, ya que así es su destino. Ellos, conscientes de esto, juntarán a los mejores guerreros, los Einherjar, para pelear de su lado cuando el día llegue. Pero en el
día final serán impotentes para prevenir al mundo descender en el caos del cual una vez emergió. Los dioses y su mundo serán destruidos. El mismo Odín será engullido por el lobo Fenrir. Sin embargo, habrá unos pocos sobrevivientes, ambos humanos y divinos, que poblarán el nuevo mundo para volver a empezar el ciclo. O así la Sibila nos lo cuenta. Los eruditos están divididos en la cuestión sobre si esto es una posterior adición al mito adicionada por la influencia cristiana. Los héroes. La literatura mitológica relata las leyendas de héroes y reyes, así como de criaturas sobrenaturales. Estas figuras fundadoras de clanes y reinos poseen gran importancia como ilustraciones de las acciones adecuadas o los orígenes nacionales. La literatura heroica puede haber cumplido la misma función que la épica nacional en otras literaturas europeas o puede haber estado más relacionada con la identidad tribal. Muchas de sus figuras legendarias probablemente existieron, y generaciones de eruditos escandinavos han tratado de extraer historia de los mitos en las sagas. Algunas veces el mismo héroe resurge en varias formas. Dependiendo de qué parte del mundo germano se trate, sobrevive la épica como Weyland o Volundr y Siegfried o Sigurd, y probablemente Beowulf o Bodvar, entre muchos otros. Notables son también los Skadmos, que eran mujeres ordinarias que habían elegido la senda del guerrero. Estas mujeres funcionaban como heroínas y también como obstáculos en los viajes heroicos.